Cargo de Javier Candau, es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional y es un verdadero gusto escucharle, que siempre nos hace reflexionar. Javier, un fuerte aplauso para él. Bueno, tengo aquí algunos datos sobre tu biografía que voy a mencionar, si te parece bien. Coronel de Artillería, ingeniero industrial con especialidad en electrónica automática, especialista criptólogo, dispone de diversas certificaciones de especialización, más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y desde vuestro departamento, pues esa formación del personal especialista en seguridad de la Administración, desarrollo de políticas, directrices, guías de informes del CCN y esa capacidad de respuesta ante incidentes gubernamental, entre otras muchísimas cosas, Javier. Estamos deseando escucharte, muchísimas gracias y todo tuyo, por favor. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a Isaka por permitirme durante estos 25 minutos, media hora, pues hablar un poquito de ciberseguridad y cuál es nuestra visión ahora mismo del problema. En un principio, yo lo que tengo que hacer es dejar el toro en suerte. Así que os voy a lanzar algunos retos, algunas cosas que consideramos que no deben de esperar, pero que hoy, por diversas circunstancias, quizás por la gobernanza, no las tenemos completamente definidas, ¿no? El título del Congreso es Confianza Digital. Lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre confianza es esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Si eso lo pasamos a confianza digital, según nos dice el Congreso, pues mide la confianza. Pero yo creo que la confianza es una sensación, Realmente tenemos confianza porque hay seguridad. Si no hubiera seguridad, la confianza estallaría. Cuando tenemos muchos incidentes, la confianza de los ciudadanos a los servicios digitales de la Administración estalla. Y para conseguir esa seguridad o esa ciberseguridad estándar, pues el Congreso nos invita a considerar la auditoría, el gobierno, la seguridad, la gestión del riesgo y la privacidad. Yo me he atrevido a incluirles una más, que es la vigilancia y el intercambio. Y lo razonaré a lo largo de la presentación. Nos dice este señor, Klaus Schwab, que estamos en una revolución, en la cual la manera en que nos relacionamos es completamente distinta a cuando yo era pequeño. Yo no tenía un móvil y estaba reunido con los amigos y no los miraba. Simplemente miraba el móvil y incluso estaba chateando con ellos, ¿no? La manera en que trabajamos ha cambiado radicalmente. Ya el entorno de videoconferencias y cualquier cosa que sea transformación digital en cualquier sitio, en cualquier momento, es lo que ha venido para quedarse. Y finalmente, la manera de trabajar ha cambiado radicalmente. A mí me gusta mucho esa imagen del tractor prácticamente gobernado por GPS y a distancia, porque es una manera en la cual empleos tradicionales que estábamos considerando pues han dejado prácticamente de tener relevancia. ¿De acuerdo? Además, tenemos dos componentes fundamentales. Ahora todos los dispositivos captan datos. Como tenemos muchos datos, podemos organizar data lakes, big data, a la cual le podemos aplicar mucho conocimiento y mucha inteligencia artificial. Antes se llamaba machine learning, ahora pues nada, nos hemos puesto más finos y le llamamos inteligencia artificial. Y además, por otro lado, tenemos una capacidad, unas redes de alta capacidad que nos permiten que estos datos fluyan hacia unos sitios y a otros. Como permitimos con la transformación digital que nuestros usuarios accedan desde cualquier sitio y tenemos estas redes de datos, tenéis que daros cuenta que los datos se nos pueden escapar de las manos sin darnos cuenta. Ahora mismo, y saldrá ahora en prensa, estamos enfrentándonos a la publicación de datos del Hospital Clínic de Barcelona. Y son muchos terabytes de datos. Muchos terabytes de datos asociados a historias clínicas de ciudadanos, asociadas a mucha información sensible. Esto nos tiene que pensar y hacer reconsiderar cómo estamos afrontando esta transformación digital. Entonces, mi mensaje siempre es que transformémonos digitalmente. La ciberseguridad no puede ser un obstáculo para la transformación digital, pero vamos a transformarnos con unas ciertas garantías. Si vamos a saltar por un precipicio, vamos a tener un paracaídas, ¿no? Porque si no, creo que vamos a hacer un flaco favor. Lo que sí que es cierto que el CISO
o el responsable de seguridad tiene muchos más problemas que hace 4 años o hace 3 años. Antes teníamos nuestra red corporativa y prácticamente la defendíamos en modo castillo. Ahora muchos de nuestros datos están en la nube, donde se accede. Tenemos que verificar que esos accesos sean legítimos. Tenemos en los dispositivos móviles de nuestra gerencia y nuestras autoridades muchísima información. Se mezcla la parte particular y privada con la parte oficial. Tenemos que tener claro cómo gestionamos eso, si damos dispositivos, no damos dispositivos, qué hacemos. Tenemos redes industriales cada vez más interconectadas, otras que descansaban en su aislamiento y con lo cual me daba igual actualizar y me daba igual hacer otras cosas. Y finalmente hemos mandado a todos nuestros empleados a trabajar fuera. Pues eso ha destruido la fortaleza. Ha destruido todas nuestras medidas de seguridad. Con esta aproximación, yo quiero invitaros a considerar 6 principios rectores. Bueno, 5 porque el otro forma parte de nuestra responsabilidad. Primero, el empleo de tecnología certificada. No podemos confiar en lo que nos dicen los fabricantes. Necesitamos modelos de certificación que nos digan que un producto es confiable. Esto, que ya lo hacía como un criterio, la Unión Europea en la ley de ciberseguridad lo ha impulsado. Lo que pasa es que realmente estamos legislando de manera lenta, porque esta acta de ciberseguridad de la Unión Europea es de 2019. El segundo aspecto clave, y creo que en este congreso es fundamental, ya no vale auditoría como cumplimiento normativo, auditoría continua. Tenemos que analizar los agujeros, las deficiencias que metemos en nuestras redes con cada aplicación, con cada servicio, con cada sistema que entra en producción. Si no hacemos eso, lo que estamos haciendo es en nuestra línea de defensa abrir más agujeros. La tercera y fundamental, mínimo privilegio. Bueno, le llaman mínimo privilegio, le llaman cero atrás, pero esto consta de saber quién accede y qué permisos tiene el que accede, ya sea dispositivo, ya sea persona, ya sea proceso. Y es un asunto que antes podíamos admitir que todos eran confiables porque los teníamos en nuestras redes, pero es que ahora no lo podemos admitir. Cuarto principio, vigilancia continua. Los atacantes nos atacan 24/7. Nosotros tenemos que tener estructuras que vigilen 24/7. Yo me paseo por los organismos públicos y a nosotros nos preguntan, ¿pero el SOC del CCNC es 24/7? Y dice, pues no. ¿Pero por qué? Porque mi cliente no es 24/7. Y yo puedo lanzar una alerta a las 3 de la mañana y no la oye nadie. Pero evidentemente nuestro objetivo es ser 24/7. Somos 24/7 en cierto sentido, pero hace falta que nuestros receptores de información sean 24/7. Respuesta integrada. Muchas veces tenemos el problema, intentamos resolverlo nosotros y no intercambiamos. Y claro, lo que nos obliga a la legislación es a notificar ciberincidentes. El ENE se obliga a notificar, la directiva NIS obliga a notificar, se obliga a notificar, pero no a intercambiar. Y ese paradigma lo tenemos que cambiar. Y finalmente, tenemos que aceptar medidas conjuntas de ciberdefensa que den una visión global. Estos principios en el CCN, en el Centro Criptológico Nacional, lo queremos encaminar a través del catálogo, tecnología certificada, la plataforma y la red nacional de SOC, vigilancia continua, respuesta integrada y auditoría continua. El mínimo privilegio lo tenéis que resolver vosotros, no lo puede resolver nadie. Y luego incluir una serie de medidas de ciberdefensa activa que os den una inteligencia más rápida del atacante. Y también recuerdo, esquema nacional de seguridad para el sector público fundamental, para el sector privado todavía no es obligatorio, veremos lo que pasa, pero es importante saber que no creo que haya estándares internacionales tan completos y tan aproximados a la realidad como el esquema nacional de seguridad. Si no hacemos esto, pues tenemos estos resultados, ¿no? Ayuntamiento de Castellón, Diputación de Segovia, Servicio de Empleo Público Estatal, Ministerio de Economía.
Ministerio de Trabajo, bueno, dice, me estás contando cosas de 2021, ¿no? 2022, punto neutro judicial, 2023, agencia tributaria, Hospital Clinic, empresa farmacéutica. O actuamos rápido, o lo que yo creía que podíamos mitigar con una serie de medidas, evidentemente ha cambiado bastante las reglas del juego, ¿eh? Y ahora lo intentaré analizar un poquito. Lo primero, primera solución o primera aproximación al problema. Todos tenemos CISOs, ¿eh? En la Administración Pública le llamamos responsables de seguridad según el Esquema Nacional de Seguridad. El CISO, en un principio, hemos sido timoratos, ¿no? Y hemos dicho, bueno, que se coloque debajo del CIO, debajo de los sistemas TIC, que reporte a todo el mundo. ¿Es el que gobierna las auditorías? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tenemos otros departamentos que gobiernan las auditorías. ¿Es el que gobierna la respuesta a incidentes? Bueno, sí, pero tiene que reportar, le tiene que informar. Tontería. O empoderamos al CISO y lo hacemos reportar a la dirección, o la ciberseguridad no será asunto nuclear de la empresa o de la administración pública. Entonces, yo cada vez veo más claro que el CISO reporta al CEO, igual que reporta al CIO. Esto que os estoy diciendo, me llueven críticas sobre esto, pero lo digo porque llevo 25 años en esto y no es un razonamiento de un día o de dos, ¿de acuerdo? Con lo cual, primer mensaje, tenemos que empoderar al CISO. Si no empoderamos al CISO y le cargamos de responsabilidad, estaremos resolviendo el problema con dificultad. Segundo aspecto, mínimo privilegio. Bueno, definiciones de Zero Trust tenéis muchísimas, pero yo quería dejaros aquí lo que dice el Esquema Nacional de Seguridad en el artículo 20, mínimo privilegio. Es decir, que esto está inventado. Que o realmente gastamos tiempo y dinero en que cualquier cosa que entra en la red y que consulta datos, por supuesto es vigilada y monitorizada, pero además tenemos seguro que es quien dice ser y que tiene los privilegios que se le han otorgado, o la transformación digital se destruye. ¿Por qué? Porque vamos a tener robo máximo de datos, nos van a detonar ransomware, vamos a tener pérdidas de dinero por fraude del CEO o vamos a tener cualquier otra cosa. Con lo cual, quizás es la más costosa, pero quizás sea la más importante de implementar. Auditoría continua. Aquí yo en ISACA he venido varias veces de ponente a hacer varias presentaciones y muchas veces asociamos la auditoría a cumplimiento normativo. No tenemos que asociar la auditoría a reducir la superficie de exposición, a saber cuáles son nuestros agujeros y a implementarlos. Tenemos aquí otro problema. Yo veo que hay muchos organismos, y voy a hablar de lo que conozco más, que son los organismos públicos, que hacen auditorías. Los tiempos de respuesta en la resolución de las pruebas de concepto de vulnerabilidades detectadas por los auditores no está en días, está en meses. Entonces, claro, no tenemos sensación del riesgo, porque si tuviéramos sensación del riesgo, esto no pasaba. Entonces, por supuesto que hay que hacer auditorías de cumplimiento normativo. Cada vez que vamos a certificarnos en el esquema, nos vamos a certificar en la 27.000 o vamos a hacer cualquier tipo de certificación, hay que hacerla. Pero bueno, es que eso tendría que estar súper trillado. No nos iba a pillar el auditor que viene porque hemos hecho e implantado el concepto de auditoría continua. Aquí os pongo un poco plataformas que miden, que permiten ese diálogo entre el auditor y el responsable de CIS. Porque muchas veces dicen, venga, hemos detectado una vulnerabilidad. ¿A quién se lo reporto? Al responsable de sistemas, al de microinformática, al de comunicaciones. Me cachis en la mar. Es que el primero que lo tiene que ver es el CEO. Y eso los pone a todos firmes, ¿eh? Que yo vengo del ejército. ¿De acuerdo? Porque si no... y además no podemos trabajar sobre auditorías, sobre informes de auditoría que van en PDF regándose por la administración. Tenemos que tener un sitio donde el auditor pone la evidencia y empieza el reloj a contar.
y vamos a contar la eficiencia del departamento de sistemas, del de comunicación electrónica, en cuánto tiempo tardan en resolver las vulnerabilidades, porque eso es un indicador de madurez. Y todo lo que no sea eso, pues estamos comportándonos regular. Con lo cual, siguiente mensaje, tenemos que reducir la superficie de exposición y la única manera que conocemos para hacer eso es una auditoría continua. Siguiente reto. Y ahora me voy a remontar a los Reyes Católicos. Estamos acostumbrados a defender nuestras redes en modo castillo. Esto reventó cuando llegó la artillería, que para eso soy yo de artillería, coronel de artillería. Aquí llegaba el rey o llegaba el otro y plantaba la artillería y esos paños verticales pues caían. Con lo cual, por muy fuerte que sea el castillo, ¿sabéis dónde está este castillo? ¿En Alemania? Es en Segovia, Jamás fue sede de la Academia de Artillería durante muchos años. Bueno, por muy fuerte que sea el castillo, este castillo es muy fácil de defender. Un atacante con capacidades lo va a tomar. Si siempre nos asociamos a que somos capaces de defenderlo solo, estamos muertos. Entonces, yo os propongo otra cita histórica. Son nuestros tercios. ¿Por qué nuestros tercios fueron los mejores durante el siglo XVI? Primero, por la característica del tercio. Con poco hacían mucho, tenían mucha confianza en sí mismos y luego integraban capacidades. Integraban movimiento, integraban fuego. Fueron las primeras unidades que integraron fuego y movimiento y durante los primeros 50 años del siglo XVI barrían al ejército que se le ponía enfrente. Y después, ¿por qué? Porque sus componentes tenían una cosa fundamental: profesionalidad. Eran soldados profesionales, se enfrentaban a ejércitos de guerreros. A ejércitos que prácticamente, por supuesto, no eran levas de reemplazo que se instruían, sino los recogían y los metían en el combate. Con lo cual, un soldado profesional con disciplina y actuando con un uso del fuego conjunto, ganaba los combates. A esto me refiero en que los defensores tenemos que adaptarnos. Primero, tenemos que tener en nuestros departamentos CIS profesionales e intentar retener el talento, y después tenemos que integrar todas las capacidades de defensa. Voy a desarrollar esto un poquito más, pero aquí fundamental el mensaje es: ¿a qué vamos? ¿A jugar a ganar o a empatar? Ahora mismo estamos jugando a empatar. Vamos a los partidos y somos la parte defensiva y lo único que queremos es que el atacante no nos marque un gol. Pero realmente no tenemos esa proactividad para adelantarnos a la situación del atacante. Y el paradigma es este: tenemos unos atacantes muy organizados para rentabilizar la inversión, muy profesionales, con un objetivo muy claro y con una automatización y declaración de actividades en las cuales objetivos comunes, línea de valor rápida y consiguiendo los objetivos. Y tenemos unos defensores organizados en torno a empresas de servicios. Vamos a saber lo que saben las empresas que nos dan servicios, no vamos a saber más. Vamos a tener poca ciberseguridad en los procesos TIC, porque realmente, yo lo conozco por la administración pública, entiendo que las empresas es igual, los procesos son muy complejos, se contratan a muchísimas empresas y normalmente no se hablan unas con otras, muy poco intercambio cuando nos atacan, y la ciberseguridad es un servicio más, cuando tiene que ser un servicio horizontal a toda la organización, como creo que he intentado explicar antes. Con lo cual, tenemos los proveedores de servicios de seguridad gestionada, los organismos públicos nos organizamos a través del proveedor y vamos a saber lo que sabe el proveedor. Por muy grande que sea el proveedor, no tiene la foto completa. Y si hablamos de los proveedores de tecnología, los que nos dan los CDR, los que nos dan los firewalls, los que nos dan los antivirus, los que nos dan los SIEM, pues es igual. Te van a vender esa excelencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra aproximación es la Red Nacional de SOC.
para obligar a los proveedores de servicios de seguridad gestionada y a los proveedores de tecnología a intercambiar. Y que no sea el intercambio una moneda de cambio dentro de nuestros procesos de adquisición. Si no, este es el modelo que tenemos ahora. Es muy difícil que la parte defensiva, que es la de la derecha, vaya a ganarle a la parte ofensiva. Yo quiero dejarlo ahí, pero lo elaboraremos un poquito más. Nosotros la solución que estamos proponiendo, fijaros que este es el modelo que tenemos ahora. Sí que es verdad que tenemos mucho intercambio de organismos. El año pasado nos llegaron de incidentes de otros organismos públicos más de 16.000 incidentes, pero muchas veces la información es tardía y no podemos regarla adecuadamente, ¿no? Nos hacen falta la parte de profesionalidad ahí. Eso lo hacen los SOCs. No creemos que un ayuntamiento de 200.000 habitantes, como fue el Ayuntamiento de Castellón o el Ayuntamiento de Jerez, atacados por ransomware, sean capaces de soportar el asedio de los atacantes cuando estos están, y sabemos que lo están, muy bien organizados. Con lo cual necesitamos estructuras y unidades que se enfrenten a esos atacantes. Y hoy por hoy, lo único que tenemos a mano son los centros de operaciones de ciberseguridad. Por supuesto, de gestión pública y privada. Pero no vale en ciberseguridad delegar todo. Porque hay una cosa que no se delega nunca, que es la responsabilidad. Si te pasa algo, y nos pasó en un proveedor que tuvimos de servicios en nube, que cayó con un ataque de Ransom by Society, y cayeron 60 organismos públicos, a los organismos públicos no pueden decir, no, es que yo lo tenía alojado allí. No, no, no. Tú eres responsable de los servicios que le das a los ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Por eso la ciberseguridad está bien hacerla público-privada. Yo propongo un mínimo de 80% que opere el sector privado y un 20% el sector público, pero en el caso de las empresas tenemos que tener una estructura mínima para tener el conocimiento y para poder gobernar eso, ¿vale? Red Nacional de SOC. Intercambiar antes que notificar. Este es nuestro lema. ¿Qué quiere decir? Que no pensemos en resolver el incidente, sino que tengamos unos minutos durante la detonación del incidente y los primeros pasos para intentar resolverlo, para decir, tengo todos estos indicadores de compromiso, los paso. No, ¿ahora qué hacemos? Resolvemos el incidente y notificamos. Y eso que realmente la directiva NIS y el NS pues nos están marcando marcos de notificación de 24 horas, de 48 horas. Tendríamos que ser mucho más rápidos. Tenemos que hablar, si hemos detectado, en minutos notificar. ¿De acuerdo? Aquí os dejo la página web de SOC. Y para intentar coordinar esta red nacional de SOC en el sector público y para gobernar la directiva NIS, que viene de la Unión Europea, que se nos antoja bastante difícil de gobernar, pues nosotros hemos propuesto la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes. Esta plataforma ya estaba reflejada en la NIS 1.0, está desarrollada por los 3 CSIR de referencia y lo que intentamos es los que van a tener la responsabilidad de gobierno de todos los sectores esenciales, hasta 16 ahora, que no son ni uno ni dos, hasta 16 con miles de operadores de servicios esenciales dentro de cada sector, pues que tengan la información de una manera rápida y ágil. Y luego articular una serie de servicios para todos los SOCs, de tal manera que la manera de defendernos realmente sea conjunta. ¿Cómo intentamos hacer esto? Pues con un módulo que nos permite intercambiar de manera ágil, fluida y rápida los ciberincidentes. Lucía basado en Request Tracker Incident Response, pero bastante más completo porque permite autofederaciones y se han hecho muchísimos desarrollos. Ciberinteligencia conjunta, una visibilidad para estas autoridades competentes y superficie de exposición, que es el módulo de ANA. ¿De acuerdo? Si conseguimos eso, empezaremos a trotar, incluso a correr, y podremos ir tan rápido como van los atacantes. ¿De acuerdo? Esto, que lo estamos haciendo en España desde hace 3 años, es lo que plantea Europa ahora mismo en 2023. Europa, en su
en sus líneas estratégicas plantea la creación de un ciberescudo con una cosa que llamamos Super SOCs. Y se ha abierto una oferta a los países. España está participando, liderando un grupo de 7 países. Tenéis aquí a Luxemburgo, Holanda, Rumanía, Italia, Austria, Portugal y España. De tal manera que montemos este tipo de plataformas porque lección aprendida de la NIS 1.0, el intercambio de incidentes transfronterizos y sobre todo que fluya información de ataque, que muchas veces estamos diciendo, no, cuando el incidente es muy grave entonces intercambiamos, ¿no? Que tenemos que intercambiar casi cualquier cosa, porque una vez que atacan un grupo de ransom en España, un organismo va a atacar a otro en Austria o a otro en Países Bajos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera y nuestro modelo de intercambiar. Y finalmente, la última línea que os apuntaba ahí son las medidas de defensa activa. Podemos tener DNS comunes. Ahora mismo el DNS a muchos de nosotros nos lo proporciona Google. O sea, el DNS tiene una información tan valiosa y se la queda a Google gratis. Vamos a montar DNS de la administración. Yo me planto en la administración, pero sería más ambicioso para un DNS para cualquier empresa u organismo público que se quiera conectar en España. En el momento que está montada la red de DNS, nos da igual. ¿Cuántos pueden participar? Luego tenemos que crear equipos con la misma profesionalidad que tienen los atacantes. Y a eso le llamamos un servicio de detección de ataques complejos. Y lo estamos viendo, por desgracia, en los últimos incidentes que hemos visto. Luego necesitamos conocer en tiempo real la superficie de exposición de los organismos e incluso forzarles a esa corrección de vulnerabilidades. Con lo cual hay que ganar la línea de gobernanza del CISO. Y finalmente tenemos que atajar el problema de detección de móviles, porque ahora mismo en los ataques complejos que por desgracia vimos durante el año 2022, por el modelo que tenemos, es muy complicado que podamos realmente detectar los ataques que van a ring 0 y que superan, por supuesto, todas las protecciones de los sistemas operativos Android y iPhone. Además, si podemos agregar CPDs, tener conexiones móviles, dar servicios comunes a las administraciones, la ciberseguridad va a ser bastante más fácil de abordar. Y ya para dar paso a Vicente, que sabe muchísimo más que yo en legislación, pues quiero dar algunos apuntes sobre legislación. Principalmente quiero resaltaros 3 cosas del Esquema Nacional de Seguridad, del nuevo Esquema Nacional de Seguridad, que permite esa adaptación a cualquier entorno, que es el esquema de acompañamiento, los perfiles de cumplimiento y la necesidad de certificación. Tenemos un esquema que funciona, que a través de empresas privadas podemos certificarlos en el esquema y además que podemos adaptarlo a cualquier dimensión y a cualquier sector. De hecho, ya tenemos perfiles de cumplimiento para ayuntamientos pequeños, con un esquema de microcertificación que solo te pide, de las 73 medidas iniciales, solo te pide 35, de tal manera que un ayuntamiento de 1.000 o de 2.000 personas que va a tener medio informático pueda cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, que tenemos un esquema flexible. Y además, recordaros, y esto lo va a contar más Vicente, tenemos implantándose la Acta de Ciberseguridad de la Unión Europea para certificación. Se aprobó la NIS 2.0 en diciembre. Esta NIS 2.0 es bastante rompedora y ambiciosa. Está desarrollando la Unión Europea la Ley de Ciberresiliencia, que va a exigir prácticamente requisitos de ciberseguridad a cualquier cosa que se conecte a Internet. Y hay otra ley que está ahí en la recámara, que es esa Acta de Cibersolidaridad, que lo que quiere es potenciar que los países, en caso de un macroincidente, nos ayudemos unos a otros, ¿vale? Simplemente tener ese aspecto. Aquí os dejo un poco los 7 principios básicos, los 15 requisitos mínimos y las 73 medidas de seguridad del NS. Dice, ¿es exigente? Sí, es exigente, porque no solo se focaliza en el sistema de gestión de la ciberseguridad, se focaliza en todos los sistemas de la administración. Pero si no queremos tener todas esas noticias, pues vamos mal. Así que ya paso a las conclusiones, que son
todas las cosas que os he resaltado a lo largo de la charla. Tenemos que empoderar al CISO, tenemos que reducir la superficie de exposición, tenemos que salir a ganar, y eso lo vamos a conseguir con vigilancia continua y respuesta integrada. Tenemos que intercambiar antes que notificar, y finalmente la legislación y la certificación son nuestros drivers, porque cuando la dirección no está convencida, si hay una legislación que acompaña, pues podemos forzar un poquito esas decisiones. Y muchas gracias. Muchísimas gracias.